Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han hecho el tiempo de venir a la casa del Señor, a alabarle, a glorificarle. Quiero compartir un versículo con ustedes en Salmo 100, del 1 al 5. Salmo 100, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Damos gracias a Dios por su palabra, porque realmente es eso. Entonces, les doy la bienvenida a cada uno de los que están aquí y también por los que nos ven en video. Vamos a comenzar nuestro servicio. Inclinen sus rostros y oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu hogar, porque es un privilegio. Quizás hay muchas personas que ya no tuvieron la oportunidad de abrir los ojos, pero nosotros aún estamos aquí y te agradecemos porque tú eres el único que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, ver la luz del día, y estamos reunidos, Señor, con el único propósito de alabarte, glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu amor, Señor, para poder hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias te damos por toda la semana que nos has cuidado, nos has protegido de muchas cosas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero tú, Señor, nos tienes aquí por tu gracia, por tu misericordia. Y te alabamos, Señor, te glorificamos porque tú eres Rey de Reyes. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Te pido, Señor, por los que aún no te conocen, para que los traigas a ti, Señor, y te busquen, Señor. Gracias te doy, te pongo este servicio en tus manos, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 21, versículo 1 al versículo 25. Vamos a leer nuestra lectura. Juan capítulo 21, versículo 1 al 25. Cuando lo tengan, se ponen de pie, iniciamos nuestra lectura. Bueno, y dice la palabra de Dios en el versículo 1: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Buenos días, hermanos. Pongámonos de pie y cantemos al Señor. Cuán grande es Él. Firmamento y las estrellas.
Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Amén. Es tiempo de nuestras ofrendas, hermanos. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador que a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. No la muerte con poder que al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Cantemos nuestra última alabanza, hermanos.
Santo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque estamos aquí reunidos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, de las alabanzas, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que tú cada día, Señor, nos muestras de tu gracia, Señor, nos muestras de tu amor en cada instante, Padre. Padre, Señor, yo te pido por cada persona que estamos aquí, Señor, que podamos examinar nuestro corazón, Señor, y que podamos en el día de hoy, Señor, recibir la palabra, Señor, conforme es tu voluntad, no conforme nuestra voluntad, Padre. Que podamos entenderla, Señor, y sobre todo, Padre, llevarla a cabo, Señor. Que podemos recordar, Señor, cada día, Señor, te necesitamos y que necesitamos buscarte más, Señor. No podemos escucharte si no te buscamos, Señor. Podemos decir que somos cristianos o que somos seguidores tuyos, Señor. Pero si no te buscamos de corazón, Señor, tú nos conoces, Señor, y a ti no te podemos engañar. Podemos engañar al mundo, pero a ti no, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, y te dejo este servicio en tus manos, Señor. Y le dejo el tiempo al pastor, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo por su sacrificio. En todo el transcurso del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se requería que el pueblo trajera un sacrificio para que ese sacrificio lo haga al pueblo acepto delante de Dios. Imagínate, año tras año, domingo o sábado tras sábado, sacrificios eran traídos, ¿verdad? Sacrificios que el hombre traía. Imagínate, y dice la palabra que ningún sacrificio del Antiguo Testamento estaba diseñado para salvar al hombre, al pueblo, porque no era suficiente. Vemos en el Nuevo Testamento que Juan abre diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué glorioso sacrificio, qué gloriosa realidad, qué glorioso intercambio que tú y yo seamos aceptos por el sacrificio que trajo Dios. Dios puso en la mesa un sacrificio, el único sacrificio que nos hace a nosotros, ¿verdad?, aptos de acercarnos a Él con confianza, no en nosotros mismos, sino en Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Es un gozo poder acompañarlos el día de hoy. Quisiera, como siempre hacemos los domingos, como se hace en esta iglesia los domingos, vamos a alimentarnos el día de hoy de lo que viene de la boca de Dios. Se ha estado estudiando los domingos el libro de Jonás y vamos a entrar en el capítulo 3 el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en Jonás capítulo 3. La semana pasada vieron Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10, y es la oración en la angustia. Vamos a ver el día de hoy Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Qué interesante. El libro de Jonás lo puedes leer realmente en menos de 15 minutos. Son capítulos que tienen pocos versículos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo entero. Son 10 versículos solamente. El capítulo 2 también tenía 10 versículos. Y en realidad te das cuenta, todos los capítulos de Jonás son cortitos, pero están llenos de verdades bíblicas que tenemos que el día de hoy meditar y alimentarnos de ellas y digerirlas bien para poder aplicarlas en nuestras vidas. Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Y cuando lo encuentres, por favor, confírmalo con un amén. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Pon en las palabras segunda vez un círculo, porque vamos a ver el día de hoy cómo Dios es un Dios de segunda oportunidades. Por segunda vez vino la palabra a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo, dice Dios, yo te diré, no tú, no ellos, no el mundo, que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Date cuenta que no fue un mensaje muy largo, fue un mensaje muy corto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mira lo que vemos aquí. Mensaje tan corto. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Podemos decir que se arrepintieron, correcto. Hubo un arrepentimiento genuino por una frase nomás que Jonás predicó. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oremos juntos, mis hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, queremos realmente el día de hoy que tú nos alimentes de lo que hemos escuchado, Señor, que tu palabra sea nuestro alimento el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a edificarnos sobre la roca de tu palabra, de tu persona. Señor, te pido el día de hoy que nos ayudes a ver que con tan poca luz, tan poquita luz, Nínive entero se arrepintió. Oh Padre, con tan poquita luz que se les dio a ellos, se arrepintieron de gran manera de su mal camino. Padre, y nosotros de este lado de la cruz tenemos una luz muy, muy grande que se nos ha dado, Señor. Te pido, Padre, que el día de hoy tu palabra nos convierta, nos cambie, nos traiga convicción, nos convenza, Señor, de gran manera, porque la luz que tú nos has dado a través de Cristo, a través de tu palabra, es mucho más grande que la luz que se le dio a Nínive, y Nínive se arrepintió. Padre, ayúdanos, Señor, a tener corazones contritos. Ayúdanos, Padre, a ver también que tú eres un Dios de segunda oportunidades. Señor, te pido que tú nos ayudes a ver cómo tú pudiste haber botado a un lado a Jonás, pero después de su fracaso, tú quisiste que él se arrepintiera y que él cumpliera con tu voluntad y te siga sirviendo. Padre, ayúdanos a ver eso el día de hoy, que tú eres un Dios de segunda oportunidades. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que me ayudes a interpretarla correctamente y así, Señor, aplicarla como tu pueblo en Cristo correctamente para la gloria de tu nombre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, realmente podemos empezar diciendo que vivimos en un mundo que celebra el éxito y condena con facilidad el fracaso. Vivimos en un mundo
que realmente exalta el éxito y esconde el fracaso. Tenemos fracasos de diferentes dimensiones y tamaños el día de hoy, pero déjame decirte que desde pequeños se nos enseña a esconder el fracaso. Desde pequeños, ¿verdad? ¿O no es así? Se nos enseña realmente a elogiar el éxito, que es algo muy bueno, pero se nos enseña a esconder. ¿Cuántos de ustedes están listos a compartir su fracaso el día de hoy? Sabes que yo tengo también fracasos. Tengo también momentos de donde realmente fracaso de esta forma. No cumplo con la voluntad de Dios, ¿verdad? No cumplo con la voluntad de Dios. ¿Y qué hace uno como ser humano? Uno esconde el fracaso. Vemos que Dios no esconde el fracaso. Vemos que Dios realmente lo trae a la luz. No para fastidiarnos, no para torturarnos, no para atormentarnos, sino para ver realmente qué grande es su gracia, que nos restaura como restauró a Jonás. Vemos en la historia de Jonás algo interesante. Posiblemente si tú fueras Dios o yo fuera Dios, hubiera despedido a Jonás. Le hubiera dicho a Jonás, ¿sabes qué? Estás despedido. Hasta aquí nomás. ¿Verdad? Le doy ni siquiera una compensación, vete. ¿Verdad? Pero vemos que Dios no. Él quería que Jonás hiciera su voluntad. Y lo llama de nuevo. La semana pasada vieron cómo desde el vientre de un pez Jonás invoca en la angustia para salvación. Y Dios lo salva, lo rescata. Y vemos en el capítulo 3 que por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás y le dijo, haz mi voluntad. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Algo interesante hay aquí en esta porción de la Escritura que no podemos ignorar, que a la hora de estudiar tenemos que traer a la luz esta realidad de que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Es en las manos del mundo, la realidad es esta, quedas por fuera. En las manos de Dios, el que se arrepiente es restaurado. En las manos de Dios, el que se arrepiente es restaurado, es restaurado. En el mundo, muchas veces el error, el fracaso, la caída, el pecado nos define para siempre. El enemigo nos convence de que al caernos ya no hay solución para nosotros. Nos dice el enemigo de que ya no podemos servir a Dios si tropezamos, si nos caemos, si fracasamos. Y el libro de Jonás nos muestra que el que se arrepiente encuentra restauración. Ahora, a mí me cuesta mucho lidiar con mis propios fracasos y el de otros. Puedo decir que no con facilidad a uno, ¿verdad? Y tampoco es una licencia para vivir pecando y al final del día decir, bueno, Dios nos va a extender gracia, porque en realidad la gracia es para arrepentirnos. Pero lo que el texto nos muestra es que al fracasar, mis hermanos, el que se arrepiente encuentra misericordia, encuentra gracia, encuentra restauración. La historia de Jonás nos muestra esta perspectiva. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Nos muestra aquí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez vino la palabra de Dios. Después de haber huido del llamado de Dios, después de haber intentado escapar de su voluntad y después de haber sido disciplinado por el Señor, cualquiera habría pensado que su ministerio habría terminado. De nuevo, los hombres posiblemente habrían buscado otro profeta más confiable, más obediente, con mejor historial. Pero Jonás es el hombre a quien Dios vuelve a llamar para cumplir con su voluntad. Para cumplir con su voluntad. Vemos que es Jonás, no es otro. Es Jonás. Cristiano, tienes un llamado, ¿verdad? ¿Y sabes qué hace Dios? Estoy llamando a ti. Otra vez. Otra vez. Qué interesante, ¿verdad? Dios llama a Jonás
otra vez. No a otro, a Jonás. Podemos sí ver todas las cosas que Jonás hizo mal en este libro, y lo vimos cuando empezamos el estudio de Jonás. Pero qué interesante, con todo y que el libro termina, Jonás realmente era un israelita con un orgullo bien grande. Bien grande. Y tuvo que Dios disciplinarlo para llevarlo a la humildad. Pero vemos que hasta el libro concluye, pero Dios siguió siendo fiel y llamó a ningún otro que a Jonás para cumplir con su propósito de ir a esta ciudad. Y vemos también que el libro entero, con sus 10 versículos por capítulo, tiene arrepentimiento de parte de los que estaban en el barco. Vemos que Jonás, Dios lo llama para predicar a una ciudad para que sea salva y se arrepientan. Y Jonás se va de la voluntad de Dios, porque como hemos explicado en otras oportunidades, él no quería que Nínive sea salva. Él quería destrucción para los enemigos de Dios. Y se va a un barco, compra un boleto y se va en el sentido contrario, se mete a ese barco. Dios levanta una tormenta bien grande. Qué interesante, ¿verdad? Y los que estaban en el barco eran paganos, eran personas que creían en dioses, eran politeístas, creían en muchos dioses. Vemos que hasta ellos se arrepienten. Se dan cuenta de que algo está sucediendo aquí. Vamos a preguntar a por qué razón Dios está trayendo una tormenta, y comienzan a echar lotes, ¿cómo se llama? Lotes, y cae el lote hacia Jonás. Y le preguntan a Jonás, ¿qué estás haciendo? Y Jonás confiesa, él era un israelita, era el pueblo de Dios. Y estaban aterrorizados y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Vemos en ellos arrepentimiento, en ellos Dios les trajo un corazón contrito, y Jonás dijo, échame al mar, y lo echaron al mar. Y la tormenta se cesó, pero la tormenta continúa con Jonás en el mar, porque termina Jonás en el vientre de un pez. Dios disciplina a este hombre. ¿Sabes que todos nosotros desde la calle tenemos un orgullo bien grande? Somos personas con un orgullo más grande de lo que pensamos. Decimos, todos son orgullosos menos yo. ¡Qué orgulloso! Somos seres bien orgullosos. ¿Y sabes qué hace Dios con el orgullo? Se opone amorosamente al orgullo. Se opone al orgullo de Jonás. Pero no para destruirlo, sino para salvarlo. Vemos que Jonás termina en el vientre del pez, y como predicó el hermano Javier la semana pasada, comienza en su angustia a invocar, y Dios lo salva. Dios lo salva. Después de haber escuchado la oración de Jonás en medio de la angustia, Jonás 2, encontramos a un Dios que salva. Encontramos a un Dios que restaura, levanta y vuelve a enviar. No solamente lo restaura para sanar sus heridas, como decimos, Dios me restaura para sanar mis heridas. Ay. ¿Cuántas heridas tiene Dios que le hemos producido nosotros? Nos gusta que nos sanen las heridas, ¿verdad? Lo que decimos continuamente, las heridas. ¿Qué tal si los crímenes? ¿Qué tal si en vez de decir, Dios, quiero que me sanen mis heridas, quiero que me perdone mis crímenes cometidos contra ti, las heridas que yo te causé a ti? Por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas. ¿Tiene sentido el evangelio, hermanos? Que el día de hoy el hombre tiene la osadía de decir, sana mis heridas. Sí, está bien. Tenemos todos heridas. Tenemos todos dolores. Pero ¿sabes que por la herida de Él y sus llagas somos sanados? Fuimos nosotros los que le herimos a Él. Jonás no dijo, sana mis heridas. Jonás hirió al corazón de Dios al decir no. ¿Y qué hace Dios? Lo persigue, lo pursue, se dice en inglés.
Va detrás de este hombre como hizo detrás de todo hombre desde Adán. No para sanar sus heridas, sino para restaurar su vida, para perdonarlo de lo que había causado al corazón de Dios y su santa justicia. Qué interesante. Este pasaje, hermanos, quiero que no pierdas de vista que Dios ha podido deshacerse de Jonás. Porque Jonás, en su orgullo, él se rehusaba. Pero Dios lo disciplina. Dios lo trae a un lugar donde Jonás reconoce su necesidad de Dios. Y lo restaura. Y lo restaura para enviarlo otra vez a cumplir con su voluntad. A cumplir con su voluntad. Hermanos, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Eso es lo que Dios hace con todos sus hijos. El orgullo nos pone en contra. La palabra dice que el orgullo, Dios se opone al orgulloso. Si te quedas ahí nomás, bueno, entonces no hay esperanza para nadie, ¿verdad? Dios se opone al orgulloso. O Dios se opone al orgullo, pero le da gracia al humilde. Entonces lo que hace Dios aquí en la vida de Jonás es traerlo a un lugar de humildad y restaurarlo por su gracia. Qué interesante este pasaje, no podemos perder de vista. Con un poco ya hemos hablado un poco del contexto. El libro de Jonás relata el llamado de Dios. Quiero que veas que este libro trata sobre el llamado de Dios a un profeta de Dios, a un hijo de él, a un miembro de su pueblo para atraer a otros a la fe y el arrepentimiento. Qué interesante. Eso es lo que hace Dios. Manda a uno de sus hijos a un lugar lleno de enemigos de Dios para que él predique un mensaje que haría que los enemigos de Dios se arrepintieran y pusieran su fe en él. Vemos en el capítulo 1, Jonás desobedece ese llamado. Jonás desobedece ese llamado y huye de la presencia de Dios. Capítulo 1. Y déjame decirte por qué. Posiblemente sí había temor en él de que los asirios eran personas muy crueles. Y sí, es como si Dios te mandara, no sé, a qué lugar del mundo, no vamos a mencionar de nombres para... a un lugar del mundo donde hay mucha crueldad. Y una crueldad hacia Dios y su pueblo. Y a ese lugar lo manda a Jonás. Obviamente puede haber sido, ¿me vas a mandar a ese lugar? ¿Puedo llevar un arma? ¿Puedo llevar algo que me proteja? Lleva mi palabra. Pero también lo manda a un lugar donde los israelitas tenían gran indignación contra los asirios por las atrocidades que han cometido contra los israelitas. Había de cierta forma en Jonás, ¿me vas a mandar a predicar a gente que le ha hecho daño a tu pueblo? ¿Qué? Porque vemos eso en las palabras de Jonás cuando él realmente cumple con la voluntad de Dios, predica condenación, juicio, y luego el pueblo se arrepiente y Dios le da misericordia a los asirios. Vemos en Jonás estas palabras, encontramos en Jonás estas palabras. ¿No dije yo que tú eras un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, y que le extenderías gracia a este pueblo? En esas palabras encontramos de que Jonás realmente quería destrucción para los enemigos del pueblo de Dios. Más que miedo, él quería ver, se subió a un monte para ver el espectáculo, fuego desde el cielo. Eso es lo que hizo Jonás, se subió a un monte, no sé si llevó popcorn con él, no sé en realidad, que él subió al monte para ver, ahora les llegó a estos lo que merecen. ¿Y qué sucede? Gran contrición, convencimiento, llanto, lágrimas de arrepentimiento. Y Jonás dice, no, ¿qué está sucediendo aquí? Y en realidad, Dios les tiende otra vez misericordia a Jonás, le da a él una sombra para protegerlo del sol ardiente. Pero como todo en este mundo, hermano, que tiene alivio temporal, con el tiempo perece, como sucedió con esa sombra de ese arbolito, planta. Y otra vez Jonás se queja contra Dios. Pero bueno, vemos entonces, hermanos, eso es lo que sucede en capítulo 1, Jonás desobedece. Capítulo 2, desde el vientre del pez,
Jonás clama a Dios, reconoce que la salvación pertenece a Dios, como vieron la semana pasada, es una oración de salvación. Señor, vemos ahí, interesante, que en esta figura de Jonás, vemos también la señal de Jonás que Jesús dice a la gente de los días donde él ministró, que no señal se le dará a este pueblo más que la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos que Jesús utiliza a este hombre imperfecto, a esta situación imperfecta, a este evento de cierta forma trágico y dramático para apuntar a sí mismo. Jonás y lo que sucede en el libro de Jonás es una señal que apunta a la señal de señales, que es Cristo, que no fue al vientre del pez por su desobediencia como Jonás, sino fue a la cruz por la desobediencia de otros. Detente un ratito ahí. Fue Jesús a la cruz por la desobediencia de otros. Muchas veces nosotros vamos a la aflicción por nuestra desobediencia, que de paso nuestro dolor no nos va a salvar, con todo y que es doloroso y Dios tiene misericordia. Es las heridas y las llagas y el dolor de Jesús que nos salva. Jesús, en contraste a Jonás, no fue a la cruz por su desobediencia, sino por la nuestra. Glorioso intercambio. Qué gran sacrificio, qué glorioso sacrificio. Capítulo 2 vemos aquí entonces, Jonás clama a Dios y reconoce que la salvación pertenece al Señor, y en realidad todo lo que sucede en este libro nos apunta a Jesús como aquel que en nuestro lugar sufre para salvarnos. Entonces, al comenzar el capítulo 3, Dios responde a la oración de Jonás otorgándole una nueva oportunidad, ¿verdad? Dios responde a la oración de Jonás otorgándole una segunda oportunidad para obedecer el llamado que originalmente había rechazado. ¿Ok? Qué interesante. Medita en ese momento. Medita en ese momento. Que Dios le otorga a Jonás una nueva oportunidad para obedecer el llamado que originalmente había rechazado. El capítulo muestra tanto la restauración del profeta como la respuesta sorprendente de toda una ciudad que también se arrepiente. Qué interesante, hermanos. No sé por qué la lentitud en presentar este texto, porque estoy, como dice, masticando un poco lo que está aquí. Y espero que estés haciendo lo mismo tú con tus oídos. ¿Estás escuchando eso? Con todo y que podemos hablar de muchas cosas, también tenemos que ver que Dios quiere arrepentimiento. Y está dispuesto a responder al arrepentimiento. Como lo hace con las personas del barco donde estaba Jonás, como lo hace con Jonás, como lo hace con la ciudad entera, como lo hace con todo el mundo de personas que necesitan arrepentimiento. Entonces, el propósito de este pasaje es mostrar que Dios en su gracia restaura después del fracaso. Y utiliza la obediencia del que se arrepiente para llevar su mensaje de salvación a otros para que también se arrepientan. El texto también destaca que el verdadero arrepentimiento siempre encuentra misericordia. No sé si te pasa a ti, me pasa muchas veces a mí, donde posiblemente en una discusión con mi esposa, el pastor discute con su esposa, claro que sí. En un desacuerdo, ¿verdad? Que sucede en la casa de los Freire frecuentemente. Como espero que suceda en tu casa. Si no, dime cuál es el secreto. 2 pecadores haciéndose uno.
Es como, no sé, a veces me pongo a ver cuando hacen puré de papas, ¿no? Uno pela. Qué cruel es hacer puré. Con un cuchillo está sacándole la cáscara a la papa. Bueno, no sé, posiblemente sea un ejemplo malo, pero déjame decirte que el matrimonio es un instrumento de Dios para santificación. Y muchas veces me encuentro cometiendo un pecado, sea con palabra o pensamientos, ¿verdad? Y sé que Dios necesita que me arrepienta, o yo necesito que yo necesito que me arrepienta, y muchas veces como el corazón está frío al arrepentimiento. ¿Pasa eso? A mí me pasa eso. Y puedo aparentar arrepentirme. Ay, mi amor, perdóname. Flores, fuegos artificiales. Pero en mi corazón hay una cosa que no me estoy arrepintiendo. Hermano, ¿cuál es la clave para eso? Que tú digas, bueno, yo soy más santo que otros, voy a arrepentirme. O pedirle a Dios. Vamos a leer un texto bíblico ahorita. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 11. Porque ¿sabes qué? Uno puede pedirle a Dios la capacidad de arrepentirse. Es extraño porque por lo general se predica de tal forma, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 11, se predica de tal forma que se le pone a los hombros del hombre el arrepentirse, sí, con todo y que dice, el reino de Dios ha acercado, arrepentidos, creer el evangelio. Una responsabilidad de parte nuestra. Pero sabes que a veces uno se siente incapaz de arrepentirse. Y el arrepentimiento es un don que viene de Dios. Quiero que veas aquí, y vamos a ver dos versículos, pero no están mis apuntes si quieres el bosquejo, pero veo la necesidad de leer este pasaje juntos. 2 Corintios 7, 9 al 11. Porque quiero que veas lo que sucede muchas veces en mi mente y corazón es una tristeza mundana por lo que he hecho. Una tristeza mundana por lo que he hecho. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque haya sido contristados o entristecidos, sino porque fuiste entristecidos. ¿Para qué es, hermanos, ahí? Arrepentimiento. Fuiste contristados. Contristados es la palabra, un entristecimiento con contrición. Qué interesante. Hay una mezcla, no solamente de tristeza, porque todos podemos entristecernos cuando perdemos algo. Estoy triste. Pequé contra mi esposa, me botaron de la casa. Estoy triste. pero eso no significa que está contristado. Porque uno puede decir, perdí mi privilegio. Pero delante de Dios, ¿quién se entristece? Fuiste contristados para arrepentimiento. Eso significa que un entristecimiento en la persona para que lo llevó a cambiar las acciones. Porque habéis sido contristados, miren lo que dice aquí, según Dios. Según Dios significa, por Dios te dio esa capacidad. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, o que produce, o que viene de Dios, produce arrepentimiento. Mira, hermanos, quiero que te detengas aquí porque sabes que es algo que yo le tengo que pedir a Dios continuamente. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa no hay esa tristeza. Deja explicarte lo que hay. Produce, dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Déjame decirte esto, que el cometer un pecado grave y sufrir las consecuencias de ese pecado y entristecerse porque perdiste los privilegios de haber cometido, ¿verdad?, ese pecado. Eso no es tristeza según Dios. Eso es lo que experimenta José Freire continuamente. Ponte un día, me voy, agarro el carro y me embriago y manejo y me estrello, la policía me cae encima, Pastor José Freire bien ebrio, aquí está en la cárcel, y yo llorando en la cárcel, qué triste, ahora yo no voy a poder predicar, ahora no. ¿Qué tipo de tristeza es esa?
tristeza según el mundo, que produce muerte. No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? He causado un dolor en el corazón de mi esposa, he causado un dolor en el corazón del pueblo, he causado un dolor en el corazón de Dios, principalmente, he causado, ¿qué gran problema he causado? No, que perdí esto, ahora tengo que pagar $1,000 para salir de la cárcel ahora. Eso no es tristeza eso no es tristeza de Dios, eso es tristeza del mundo. Esa es la tristeza que nos caracteriza a nosotros. Cometo un pecado, cometo un delito y ¡ay! El mundo me odia, las consecuencias, pagar tickets, qué malo el policía, no le caí bien. Eso no es arrepentimiento. Eso es tristeza que produce muerte. La persona está en un estado de encegamiento, que no ve el calibre del pecado. Entonces, hermanos, lo que quiero decir, y no son mis apuntes el día de hoy, es que el arrepentimiento hay que pedírselo a Dios. La capacidad de arrepentirse hay que pedírsela y rogársela y decirle: Dios, en mí no lo hay, pero en ti sí, porque hay tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué avergonzarse, que me lleva realmente a un cambio. Eso es lo que experimentaron los corintios, que en el capítulo 5 de 1 de Corintios vemos una falta de arrepentimiento. Vemos qué pecado tan fragante había en la iglesia de los corintios. Pero vemos que ese pecado que tú ves en el 1 de Corintios capítulo 5, tan grave, Dios le da a ellos una segunda oportunidad, y al que cometió ese pecado también. Y restaura a la iglesia con un arrepentimiento que realmente produce gloria a Dios. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Pero no sonar condenante, porque es algo que Dios te da a ti y a mí. Viene de arriba. Viene de arriba. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? En otras palabras, ¿qué cambio produjo en ti? ¿Qué deseo de hacer el bien produjo en ti? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Temor a Dios. ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Y sabes qué sucede aquí? Una restauración completa se les es dada y se experimentada por esta iglesia. Una restauración completa que Dios está dispuesto siempre a dar. El mundo puede que nos condene hasta el final, pero mira, la gracia de Dios en la cruz es más grande y está dispuesto a restaurar al agresor con arrepentimiento que viene de él. Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver, Gaby, si puedes poner 2 de Timoteo capítulo 2, si no me equivoco, versículo 24 al 25. ¿Están conmigo, hermanos, esta mañana? Amén. ¿No es buenas nuevas que Dios es un Dios de segunda oportunidades? ¿Necesitas una segunda oportunidad? Yo siempre, todos los días necesito una segunda oportunidad. Y dice la palabra que la misericordia de Dios, la nueva oportunidad se nos es dada cada mañana. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No dice no corrija, corrija, pero con una sabiduría que viene de arriba. No es que el pastor tiene que ser hecho de azúcar, un ser lleno de algodón, lleno de azúcar. No, pero que no, hermano. No te quiero convertir en diabético. Somos la sal, no el azúcar. Somos la sal de la tierra, no el azúcar de la tierra. La sal a veces arde, ¿verdad? Pero produce sanidad. Bueno, con mansedumbre corrija. Con mansedumbre. Una mansedumbre no significa con mensidumbre. No es que uno sea menso, pero manso. Mansedumbre significa no vas a agarrar a golpes a nadie. No vas a usar palabras profanas o insultar, pero vas a corregir el pecado. Y a veces en eso hay que tener mucho control propio, porque en realidad yo soy capaz de hacer lo mismo que otros hacen. No puedo decir, un caso único. Yo soy capaz de hacer lo mismo. Mansedumbre significa con humildad también, porque tú eres capaz de hacer lo que te indigna que otros hicieron.
con mansedumbre corrige a los que se oponen. Obviamente se oponen a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí, hermanos? Mira lo que dice. Por si quizá, ¿qué dice aquí? Dios, ¿qué? Léelo, vamos a leerlo juntos. Les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios concede arrepentimiento. ¿No es buenas nuevas eso? Que uno puede orar por otro, Señor, no veo arrepentimiento en esa persona. Señor, no veo arrepentimiento en mí mismo. Mira las cosas que he dicho. Y no tengo el sentido de arrepentirme. Señor, por favor, concédeme arrepentimiento. Concédeme, Señor, dame la oportunidad de arrepentirme. Señor, glorifica tu nombre. Dame esa tristeza que viene de arriba hacia el pecado para valorar a Cristo y realmente glorificar tu nombre con humildad y arrepentimiento. ¿Tiene sentido? Hemos pasado mucho tiempo en esto, pero quiero que veas algo hermoso aquí. Si en ti hay esa ausencia de arrepentimiento, pídesela a Dios como se la pido yo continuamente. Porque no hay en nosotros esa capacidad. Está en nosotros esconder el fracaso, en ponerle ropita de colores, en vestirnos de cosas que en realidad no es transparencia y humildad. Que Dios nos extienda a nosotros la capacidad y la restauración, que está más que dispuesto en darla, porque mira la historia de Jonás. Nos muestra aquí, hermanos, que la gracia de Dios nos levanta para seguir sirviendo. La gracia de Dios nos levanta para seguir sirviendo. No para seguir desobedeciendo, para seguir sirviendo. Y eso es lo que quiero que veamos. Vamos a desglosar un poco el texto, porque ese es el tema exegésico el día de hoy. La gracia de Dios nos levanta para seguir sirviendo. Vamos a notar 4 cosas claves al respecto. Versículo 1 al 3, mira lo que dice aquí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La gracia de Dios restaura al siervo caído. Al siervo caído. Lo primero que observamos es que Dios no abandona a Jonás. No lo abandona. No lo abandona. No lo excusa. No lo halaga. Él busca por su amor una restauración sin ponerle a su pecado ropitas de colores. Dios no busca a otro profeta. Dios vuelve a llamar al mismo hombre. La expresión por segunda vez revela, dice, lo leí en un comentario, la inmensa gracia divina. Dios corrige, disciplina y restaura. Dios corrige, disciplina y restaura. Tal vez alguien piense el día de hoy que ha fallado demasiado para seguir sirviendo a Dios. Este texto demuestra que el fracaso no tiene la última palabra. Cuando existe arrepentimiento, que viene de Dios, la gracia de Dios es mayor. Los miércoles nos reunimos, todavía sigo llegando los miércoles, no sé hasta cuándo, pero los miércoles tenemos un discipulado dulce en la palabra, muy simple, y cantamos, me acuerdo, hay canciones, y una de las canciones, vayan pensando el miércoles, la gracia es mayor. La gracia es mayor. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo no entiendo eso. O creo que entiendo. O creo que entiendo. ¿Qué significa la gracia es mayor? Si combinamos todos los pecados de toda la humanidad, pasado, presentes y futuros, ¿tal? En la caída, ¿cuántos pecados hubieron en la caída? Uno. Uno trajo la caída, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En Génesis. ¿Cuántos pecados se han cometido desde la caída? Pasados, presentes y futuros. En cada persona, de cada generación, pasados, presentes y futuros. La gracia es mayor. Es increíble. Es increíble de que Dios, yo miro al mundo a veces y digo, wow, ¿cuándo? Ya que Cristo regrese y manda a este mundo al abismo, ¿verdad? Lo que Jonás es como yo. Pensamos.
Y Dios dice, mi gracia es mayor. Qué increíble, hermanos, qué increíble. No entiendo, no me cabe en la mente a una comparación, la arena del mar. No sé en realidad qué comparar con la gracia de Dios, que es mayor que el pecado. Que en Cristo Dios perdona el pecado de los que creen en Él, pasados, presentes y futuros. No son de pasados. Imagínate, si fuera así, entonces los presentes y futuros que vamos a cometer otra vez, ¿quién los perdona, verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es una licencia, la gracia no es una licencia, es poder para cambiar. La gracia no es una licencia, sino es poder para cambiar. Y Dios nos da, no solamente nos perdona, sino que nos da el poder para cambiar. Cuando voy al cementerio, ¿verdad? No puede ver un montón de tumbas y decirle a alguien en el cementerio, te perdono, correcto. Pero no hace nada por esa persona, está muerta. Dios dice, te perdono, levántate. Eso es lo que le dice a Jonás, te perdono, levántate. Porque vamos a hacer lo que te pedí al principio que hiciéramos. La gracia de Dios es mayor. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, el hermano Javier leyó ese texto minutos atrás. Piensa en esto. Qué interesante como le dice, Jesús le llama a Simón Pedro, obviamente su papá era posiblemente Jonás. Su papá era posiblemente Jonás, ¿verdad? El papá de Simón Pedro era Jonás. Pero qué interesante que dos individuos con un nombre parecido, se le da a los dos una segunda oportunidad. ¿Te acuerdas de Jonás? Y le dice Simón Pedro, hijo de Jonás. Le dice Jesús a Pedro. Qué interesante. Y Pedro se le dio una segunda oportunidad. Qué hermosa realidad de que cuando Jesús conoció a Pedro, no le dijo, tú eres el que vas a caerte y te voy a... Tú serás llamado Cefas. Tú serás llamado piedra. Qué interesante que Dios le llama a Pedro un nombre que va totalmente en contraste con su caída. Pedro se cayó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Ese es el pasaje que leyó el hermano Javier. Pedro, lo que muchos creen que es la roca, espero que no la sea. Porque si es la roca, no me voy a parar en Pedro, porque Pedro es como yo, capaz de eso. Jesús es la roca. Donde Pedro tuvo que pararse. Porque Pedro negó a Jesús 3 veces que lo conocía. Y qué hermosa ese pasaje de Juan 21. Por eso leímos la lectura del día de hoy que eran personas que todos habían abandonado a Jesús. Todos. No dice algunos, todos. Hasta Juan dice el discípulo que Jesús amaba. Dice. Qué interesante. Juan, cómo pone palabras ahí que yo soy el favorito. Bueno, no sé, será esa es la razón por qué dice el discípulo que Jesús ama. Pero dice, y habla de Simón Pedro. Todos abandonaron a Jesús en la cruz, hermanos. Todos. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Todos lo abandonaron. Y Jesús viene atrás de aquellos que lo dejaron solo, lo abandonaron. Y le dice, hijitos míos, le dice, paz a vosotros. Qué interesante. ¿Por qué ese lenguaje? Porque lo que había hecho en la cruz era para ellos perdón. Y cómo Él, de una manera, restaura no solamente a Pedro, a todos, pero a Pedro especialmente. Vemos aquí que le pregunta 3 veces si le amaba. Porque obviamente tú sabes que en la negación de Pedro hubo esa idea de parte de él de que él sería incapaz de negar a Jesús. Pedro, en su mente no existía la capacidad de pecar contra Jesús. Qué interesante lo que sucede en la mente de José. Una incapacidad de pecar contra Dios, ¿verdad? Buena suerte con eso. En Pedro había en su mente una idea de que él jamás negaría a Jesús. Se le acercaron 3 personas, negó a Jesús 3 veces. La última vez delante de una niña que lo confronta. Tú eres un seguidor de Cristo. Y hasta habló malas palabras. Maldició, dice la palabra. Pedro negó a Jesús que le conocía. Y vemos a Jesús que lo llama a Pedro. Le dice, ¿tú me amas realmente? ¿Me amas
y las preguntas es como que escalante, va en, ¿me amas con...? No, es desescalante para Pedro, perdón. Es un amor que me tienes, ¿me amas, Pedro? Alimentas mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Le pregunta 3 veces, pero al final Pedro se entristeció porque la tercera vez que le preguntó, la palabra amor era un poco más, no espero de ti un amor divino, como te lo estoy extendiendo yo a ti. Qué interesante, Jesús no le estaba diciendo a Pedro si le amaba con la misma capacidad que Dios es capaz de amarlo a él. Yo creo que hay ahí en esas palabras, no un juego de palabras, sino una realidad de que nosotros somos incapaces de amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Pero al salvarnos nos da por el amor que va creciendo, que debe crecer con más intensidad y más frecuencia. Qué interesante, hermanos. La gracia de Dios es mayor. Y eso es lo que vemos en Juan 21, 15 al 17. Jesús va detrás de aquellos que lo habían... Y para nosotros posiblemente es un poco difícil porque no vimos la cruz, no estuvimos presentes en ese momento, no experimentamos lo que experimentaron los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Pero fue algo bien dramático. Que todos corrieron todos se apartaron de Jesús, lo dejaron solo. Entonces, hermanos, yo creo que esa es la razón por la cual Juan utiliza el discípulo que Jesús ama. Es porque lo único que puedo decir yo de mi cristianismo es soy un discípulo de aquel que me ama. ¿Qué tal si lo ponemos de esa forma? No, soy el discípulo que más ama a Jesús. No puedo decir eso, hermanos. Otros pueden amar más a Jesús que yo. Soy un discípulo de Jesús a quien Jesús ama. ¿Podemos descansar en eso? Vemos en segundo lugar, no solamente la gracia de Dios es la que restaura al caído, sino la gracia de Dios nos llama a obedecer nuevamente. Qué interesante. Versículo 1 al 3, restaura al caído. Versículo 3 al 4, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O fue a Nínive conforme como a Dios le había dicho a él que hiciera. La restauración de Dios tiene un propósito, la obediencia. Dios no restauró a Jonás para que permaneciera cómodo o inactivo. Lo restauró para enviarlo nuevamente a la misión. Y esa es la evidencia de una verdadera restauración, es una obediencia renovada. Jonás ahora hace lo que Dios le había pedido desde el principio. Por eso dice, es mejor la obediencia que el sacrificio. Le dijo a través de Samuel a Saúl. La obediencia es mejor que el sacrificio. En Santiago 1:22 habla de que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Vemos en Efesios capítulo 2. Vamos a ver Efesios capítulo 2, Gaby, versículo 8 al 10, pasaje que conoces, que conozco, pero quiero que veas aquí que todas estas cosas son un regalo de Dios, son algo que Dios nos da. Y podemos pedirle a Dios. Mira lo que dice aquí, porque por tus méritos soy salvo. No dice eso, no dice, perdón, no dice eso. Por tu justicia eres salvo. Por las veces que viniste a la iglesia eres salvo. Porque te bautizaste eres salvo. Porque eres el mejor esposo o esposa del mundo, eres salvo. Porque por gracia. No, por los sacramentos eres salvo. Por hacer comunión eres salvo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Por ser un buen padre eres salvo. Por tener un buen trabajo eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Soy salvo. Hermano, detente ahí un ratito, porque eso totalmente desmantela la idea de muchos el día de hoy, que tienen buenas intenciones. Son muy sinceros. Son buenos trabajadores, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenas hijas. Buenos religiosos. Buenos atienden a la iglesia.
Si tú crees así y me dices, bueno, estás equivocado, me escuchan por video, posiblemente, estás equivocado, es por mantener el sábado, es que eres salvo. Si es así, explícame ese texto. Si es así, llame por teléfono, mándame un texto, un email, vamos a hablar de esto. Llame. Si tú crees que por tus obras eres salvo, porque de una razón tú desde chiquito vas a la iglesia y sigues la tradición al pie de la letra, este texto dice que no eres salvo por tus méritos ni por tus obras. Eres salvo por gracia. ¿Y qué significa gracia? Un favor inmerecido. Tú y yo no merecemos la gracia. Nadie la merece. Si yo le digo a Dios, dame lo que yo merezco el día de hoy, muchas veces uno se molesta con Dios, le dice, yo merezco mejor, dame lo que merezco. ¿Sabes qué merezco yo? El infierno. Enterito, hasta con intereses. Pero ¿sabes qué? La diferencia la hace 2000 años atrás la cruz de Jesucristo, que pagó la deuda con intereses. Ya el fuego no va a arder donde ya el fuego pasó. ¿Sabes esa ley, verdad? En los incendios forestales, tú te paras donde ya el fuego pasó, no va a pasar más. No se quema lo que ya se quemó. Y en la cruz de Cristo, Jesús, hubo un intercambio. El justo por el injusto, para que el fuego no pase por el injusto, porque pasó por él. En la cruz del Calvario, hace que ese texto tenga todo el sentido del mundo. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Un brazo que se extiende y recibe lo que se le ofrece. Dios nos ofrece, el reino es acercado, creer el Evangelio, arrepentidos, poner tu fe en Cristo. Extiende tu brazo. Dice, esto no es de vosotros. Mira, ni la fe, ni la gracia, ni nada. Pues es don, es regalo de Dios. Es regalo de Dios. Mira el versículo 9. No por obras. No por obras. Ni obras de la ley, ni obras religiosas, ni mantener el sábado, ni mantener el domingo, ni el viernes, ni ningún día, ni lunas, ni sacrificios dados por nosotros, ni por promesas que le hacemos a Dios. Te prometo, Dios, que si haces esto por mí, me sacas de este problema, te voy a alabar, y pasaron los meses y nunca lo hiciste. No te olvides que Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. No le hagas promesas a Dios que vas a romper y no vas a cumplir. Más bien, cree la promesa de Él. Señor, no estoy aquí porque te prometí algo, estoy aquí porque tú me prometiste algo. Que si pongo mi fe en ti, tú me vas a dar arrepentimiento, fe y salvación eterna. Aquí estoy, Señor. No por obra, ¿para qué? Porque el hombre se gloría en eso. El hombre se gloría en eso. Camina bien inflado de aire. De que soy algo que no soy. Oh, Dios me va a tener, Dios al ungido aquí arriba le va a dar todo, porque yo. No. Porque tú lo haces posible. No por obras. Porque el hombre se gloría con las obras. Se gloría. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Esa salvación que trae cambio nos hace ahora hechura de Él. ¿Qué significa hechura? Nos hace ahora hijos, hijas. Nos hace ahora, o produce en nosotros, el parecernos a Cristo. Creados en Cristo Jesús para, ahora sí, para buenas obras. ¿Qué significa? Que las obras no son el requisito, sino el resultado de la salvación. Las obras son algo bueno, no es el requisito para ser salvo, sino el resultado de que lo eres. El resultado. Las cuales Dios preparó. Mira, estas obras que nos dio Dios para hacer, lo preparó de antemano, como un Padre amoroso, preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Nos dio ahora un llamado. Hermanos, obviamente no nos imaginamos lo que hay en la mente de Dios. Pero yo creo que no sé cómo explicar esto, vamos a ver, tengan paciencia conmigo. Dios le dio de antemano a Jonás que fuera a Nínive.
Y Jonás dijo no. ¿Verdad? Lo pasa por la prueba para traerlo y ahora lo haga. Yo no sé, a veces yo me imaginaba cuando estaba temprano en la fe, me imaginaba que en el cielo Dios iba a poner enfrente mío una caja, un baúl. Y iba a abrir ese baúl, no sé por qué, posiblemente sea una emoción nomás pasajera, pero en ese baúl habían cosas que Él tenía para mí, que yo no hice. Posiblemente sea una emoción. Dios preparó de antemano cosas hermosas para nosotros. Y esas cosas hermosas eran hacer su voluntad. Esas cosas hermosas, nomás que lo sirviéramos a Él con amor y con gran gozo. Y en vez uno dijo no. Perdónenme, hermanos. Espero que sea una emoción pasajera. Pero este texto me produce tristeza porque Dios preparó de antemano que nosotros anduviéramos en buenas obras, que nosotros hiciéramos cosas que lo agradan a Él y que lo glorifican a Él. Y en vez no lo hacemos. En vez no lo hacemos. Y puede que no, Dios soberano, puede que diga Dios, pues te llevé por estos caminos y gloria a Dios por eso, porque sabes que ese Dios hasta las decisiones malas las usa para su gloria. Hasta las malas decisiones, Él las usa para su gloria. Y ahí es donde descanso yo en su soberanía. Si me equivoqué, Señor, ayúdame. Ayúdame. Pero eso no quita jamás esa idea de un padre bueno, amoroso, que tiene buenas cosas para sus hijos. De antemano preparó para que nosotros, a través de Cristo, su sacrificio, anduviéramos en ellas. Servir. Dios levanta a Jonás para servir. Dios levanta, no es que lo hace para fastidiar a Jonás o para ver quién era más fuerte. Yo creo que había más amor en esto. Hay más del amor de Dios en este texto, hermanos, que ninguna otra cosa, que Dios en su amor quería que Jonás hiciera lo que Él le mandó a Jonás a hacer. Y lo pasa por la prueba, lo pasa por el vientre del pez y lo trae a un lugar donde va a obedecer su voluntad y va a hacer lo que Dios le pidió. No hay nada mejor, nada mejor. Entonces, hermano, no te olvides del texto, y perdóname si boté lágrimas, es porque en realidad podemos pedirle a Dios, Señor, quiero tu voluntad, no quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad, ayúdame a obedecer tu voluntad. Él preparó de antemano obras para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ella. Y esa es la restauración. Dios nos llama a obedecer nuevamente. Quiero que veas aquí, pasando al tercer punto, y ya llegando al final. La gracia de Dios obra poderosamente mediante la predicación de su palabra. Mira el versículo 5 al versículo 9. Vemos aquí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. No dice creyeron la carisma de Jonás o la personalidad de Jonás. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Como resultado de qué? Versículo 4. Jonás predica lo que Dios le dice, su palabra, y dice aquí desde el mayor hasta el menor se arrepintió. Se arrepintió y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su silla, su trono, se despojó de sus vestidos de alta calidad y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Arrepentimiento genuino. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Eso es un símbolo
de gran arrepentimiento. Vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios obró poderosamente. Y qué interesante, de aquí a 40 días Nínive será destruido de la palabra. No fue extraordinaria, no fue el mensajero con su gran carisma, poder, fue Dios obrando a través de su palabra. Hermanos, lo mejor que podemos hacer desde este púlpito es predicar la palabra de Dios. Lo mejor que podemos hacer desde este púlpito es decir esto es lo que Dios dice, porque no sabemos lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Mira Isaías 55, 10 al 11, Gaby. Quiero que veas cada vez que su palabra se predica, algo sucede. Entonces el punto, así será mi palabra, dice así, que sale de mi boca. Qué interesante, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada y en aquello para que la envié. Claramente vemos que en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no debemos confiar en nuestras habilidades, capacidades, sino en el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios decide obrar, transforma personas, familias, iglesias, ciudades enteras, países enteros. Y eso lo vemos claramente en este texto, versículos 5 al 9, porque vemos que todo el país entero respondió, todo Nínive respondió a la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Dice en Hebreos, la palabra es capaz de llevarnos al cambio, llevarnos a la salvación y al cambio. Y por último, hermanos, estamos viendo el día de hoy, y ese es el tema del día de hoy. La gracia de Dios nos levanta para seguir sirviendo. Hemos visto la gracia restaura al siervo caído. La gracia nos llama a obedecer nuevamente. La gracia obra poderosamente mediante la predicación de la palabra. Y por último, la gracia de Dios misma responde al arrepentimiento genuino. Mira el versículo 10. Quiero que veas esto. Y vio Dios. Detente ahí. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esa palabra no necesita que Dios necesite arrepentimiento como nosotros. Si podemos ver el idioma original, no es arrepentimiento, como si Dios fuera un arrepentido. Cambió de parecer. Cambió de parecer. Qué interesante, algo interesante aquí. En su soberanía Él lo hizo de esa forma. Del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Podemos ver aquí, hermanos, no es que Dios es como el hombre que cambia de parecer, como simplemente que está este texto aquí, hermanos, por este motivo, para que tú y yo entendamos de que cuando hay arrepentimiento genuino, podemos tener la certeza de que Dios está obrando, de que Dios está obrando. La gracia de Dios responde al arrepentimiento genuino. Dios quiere que veamos esto, porque quiere que en el arrepentimiento genuino tengamos gran aliento de que Él está obrando y de que Él está bien, como la canción dice, con nuestras almas, cuando existe en nosotros arrepentimiento. Y vio Dios lo que hicieron. Dios observó que el arrepentimiento de Nínive fue real. No se trató solamente de palabras o emociones, hubo un cambio visible de conducta. La gracia de Dios triunfó sobre el juicio anunciado. Y eso es lo que también quiero que veas en ese texto, que la gracia de Dios triunfó. Lo que Dios quiere que veamos es que su gracia triunfó por encima o sobre el juicio anunciado. No se destruyó la ciudad, Dios la salvó. Y hermanos, en el día del juicio podemos decir que Dios salva a todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Cuando el mundo de personas, cuando personas se arrepienten y ponen su fe en Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, hay algo hermoso ahí. La gracia triunfa sobre el juicio. Ya los pecados fueron pagados en la cruz. No hay necesidad de cobrártelos de nuevo.
Sería Dios injusto si lo hace. El pecado, los pecados nuestros en la cruz fueron perdonados completa y enteramente. Y el fuego pasó para aquellos que ponen su fe en Cristo. Entonces te invito, si estás aquí el día de hoy y no eres cristiano, joven, niño, hasta niño, no estás en Cristo, pon tu fe en Cristo. ¿Qué esperas? Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Él. Porque Él te ofrece y promete darte salvación eterna. La gracia de Dios responde al arrepentimiento genuino. Qué interesante que en el Antiguo Testamento vemos pasajes como Segunda de Crónicas 7 al 14. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, Gaby. Hechos 3:19 también después de esto. ¿Okay? Y luego Lucas 15, posiblemente muchos. No sé si tienes un bosquejo ahí, pero ahí están los 3 textos. Pongo primero Crónicas 7:14. Quiero que veas algo interesante porque podemos, en 1 Timoteo, Dios llama a la iglesia a orar. Primero que todo, rogativas, súplicas. Y habla ahí de orar por líderes, habla ahí de orar por personas en poder, para que vivamos una vida que realmente agrada a Dios. De una manera natural, que podemos orar, que este país, que nuestros países, que los países que están en el otro lado de la esfera, sean países que glorifiquen a Dios. Podemos orar por líderes, presidentes, alcaldes. Eso es lo que nos llama la palabra hacer como iglesia. Primero que todo, dice, rogativas. Pero vemos ahí que esas rogativas tienen que ver no solamente con la conducta de la iglesia, sino también con la conducta de la sociedad en la que nos encontramos. Somos sacerdotes. Somos personas que tenemos acceso a la gracia de Dios en Cristo y podemos orar para que Dios cumpla su voluntad. Y seamos una sociedad dignificada, con dignidad. No seamos una sociedad sin ley, no sé qué descripción poner, lawless, antinumenista, destructora, odiosa, odiando y siendo odiados. Eso no quiere Dios para el ser humano. No quiere que se mate gente, se quemen propiedades ajenas. Podemos orar por la nación, por los países que vemos en televisión el día de hoy, experimentando un montón de cosas. Miren lo que dice el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bueno, en la mente de uno puede muchas cosas venir a la mente cuando leemos el texto. Pero algo es claro, hermanos, que la iglesia es un pueblo de Dios escogido para orar e interceder por la tierra en que nos encontramos. Dios llama a Israel y le pide que orara por la gente de Babilonia, que eran sus captores. Podemos orar por el orden de la humanidad. Ayer escuchaba una canción que la escribió un hombre que posiblemente no sea ni cristiano. Y una canción que le gusta a mi hijo. Una canción que tiene un tono así como de felicidad. Y este hombre, no sé si es cristiano o no, experimentó una gran tragedia, él y su futura esposa. Fueron robados, golpeados, maltratados por un grupo de maleantes, ¿cómo se dice la palabra? De gangs en el Caribe, en una de las islas del Caribe. Él era cantante, fue allá y le fracturaron hasta la cara, todos los huesos de la cara. A su novia le hicieron cosas que no quisiera ni mencionar. Y este hombre crea una canción, compone una canción de un mundo donde no hay maltrato,
donde no hay daño, donde siempre hay una luna brillante y gente que se quiere hacer el bien. Qué interesante, hermano, escucha esto. Me pareció un poquito triste porque esta persona sabía, y él experimentó todo lo que experimentó, él sabía que eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios lo que vemos en las noticias. No es la voluntad de Dios que porque me insultaste saco un cuchillo y te mato. Y este hombre crea una canción y le explica por qué esa canción tan melodía tan feliz. Dice, a raíz de mi tragedia, comencé a imaginarme un mundo donde la tragedia que experimenté no existe. Podemos decir que es imposible hasta que Cristo regrese, pero si no tiene lugar la oración del pueblo de Dios, entonces ¿para qué nos dice Dios ora por presidentes, por líderes, por personas en poder, por personas en tu vida, por tu jefe? Es porque hay algo interesante. Somos sacerdotes como pueblo de Dios, que Dios quiere que estemos continuamente orando por su voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. ¿Ha escuchado el Padre Nuestro que vemos en Mateo, en Lucas? Que tu voluntad, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Si mi pueblo se humillare, mi pueblo llamado por mi nombre, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieran de sus caminos malos, es decir, arrepentimiento, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos aquí que la gracia de Dios responde al arrepentimiento y Dios quiere que veamos eso. Y vio Dios lo que hicieron y cambió de parecer. Hechos 3:19, Gaby. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, ¿qué dice aquí, hermanos? Refrigerio. ¿Estás deseoso por refrigerio? A veces uno seco, ¿verdad? Frío. Refrigerio. En Lucas, el último que estamos viendo, Lucas 15:7, que es el retrato, una pintura de arte. Lucas 15:7, Gaby. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos que en este contexto está hablando de 3 ilustraciones de perdidos. La oveja perdida versus las 99 que están cerca, la moneda perdida en la casa y el hijo pródigo. Uno perdido porque se fue de la casa y el otro perdido en la casa. Interesante que todos los personajes de estas historias son personas que necesitan gracia. Y una ilustración hermosa del corazón del Padre hacia el perdido y la necesidad de arrepentimiento. La gracia responde al arrepentimiento genuino. En conclusión, mis hermanos, vemos el día de hoy en la historia de Jonás que Dios sigue respondiendo al arrepentimiento sincero que Él produce. Desde los que estaban en el barco, Jonás, Nínive. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su misericordia. Cuando nos volvemos a Dios de corazón, encontramos perdón y restauración. La pregunta entonces no es si Dios puede restaurarnos. La pregunta entonces no es si Dios quiere restaurarnos. La pregunta es, ¿vas a responder? ¿Vamos a responder? ¿Nos levantaremos para seguir sirviendo? ¿O nos quedaremos caídos? Escucha la pregunta otra vez. ¿Responderás? La pregunta no es si Dios quiere restaurarte o restaurarme. La pregunta es, ¿vas a responder y levantarte?
para seguir sirviendo o vas a quedarte caído? La respuesta vamos a ponérsela delante de Dios en los siguientes minutos. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar juntos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, como siempre hacemos, porque la palabra de Dios jamás se nos da a nosotros para no responder. La palabra jamás llega a tus oídos y al mío jamás llega para que quede y caiga al suelo, sino para que respondamos. Pregúntate otra vez. Pregúntate otra vez. ¿Voy a responder o me voy a quedar caído? ¿Voy a levantarme y seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores o me voy a quedar caído? La respuesta de Jonás fue muy clara. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Y él fue y hizo lo que Dios le había pedido al principio que hiciera. Padre, te pido el día de hoy que tu palabra obre el propósito por el cual tú la diste en esta hermosa mañana. Padre, para aquellos que no te conocen como Señor y Salvador, para aquellos, Señor, que saben que no son cristianos, que nunca te han recibido como Señor y Salvador, te pido, Padre, que hoy llegue a ellos salvación eterna. Te pido, Padre, de que tú abras corazones, abras oídos, abras mentes para entender el Evangelio y entender que tú llamas al pecador al arrepentimiento, porque tú has provisto todo lo necesario para perdonarnos y salvarnos y darnos la eternidad contigo a través de la fe en Cristo. También, Padre, te pido el día de hoy como iglesia, te pido, Señor, que respondamos. Padre, muchas veces me identifico con Jonás. Muchas veces, Señor, tengo ideas propias de lo que tiene que suceder. Te pido, Padre, que nos des el día de hoy un corazón rendido a lo que tú piensas. Señor, te pido el día de hoy que tú nos des un corazón rendido a lo que tú deseas hacer con un mundo de personas que están posiblemente viviendo en desobediencia, cuya maldad ha llegado a tus oídos desde antemano de mucho tiempo atrás. Y tú deseas no destruir, sino salvar. Te pido, Padre, el día de hoy de que tú nos des como iglesia el sentir que le diste a Jonás, de arrepentirnos por no predicar el Evangelio, Señor, tu palabra, y nos dé la oportunidad de ir otra vez y predicar el mensaje que salva al pecador. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender que el poder está en ti y en tu palabra, y no en nosotros mismos. El poder estuvo en el mensaje de Jonás y como lo está en tu evangelio, el poder está en el mensaje y no en el mensajero. Con todo y que tú nos das poder para ser mensajeros, el poder está en tu mensaje. Ayúdanos a pregonarlo, ayúdanos a proclamarlo, ayúdanos a predicarlo hasta que tú regreses. Danos la gracia para hacerlo. Ayúdanos, Señor. Por aquellos que están caídos, te pido que los ayudes a levantarse para seguir sirviendo. Padre, gracias que en el texto de hoy vemos que ese es tu sentir. Y creemos lo que tú dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana Noemí. Pongámonos de pie, hermanos, y cantémosle al Señor, oh gran Dios. Oh Dios altísimo,
Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios que fue expuesta. Le damos gracias al pastor por compartir la palabra. Él es un instrumento. Entonces la palabra es la que debe permanecer en nuestros corazones y atesorarlo. Dios es amoroso. Esto me recuerda años atrás cuando estaba ciego, cuando no veía o cuando no escuchaba la palabra. Por más que me compartían, yo creía en mi propia prudencia, mi propia inteligencia, cuando en realidad estaba siendo necio sin darme cuenta. Entonces le doy gracias a Dios porque Él es el que produce en nuestro corazón, no es por nosotros, es Dios el que produce eso y gracias a Dios por eso lo sigue haciendo, continúa haciéndolo. Lo bueno que no soy Dios, porque como dijo pastor, si no ya hubiera hecho otras cosas, pero gracias porque Dios, Él es fiel y sigue demostrando su misericordia a cada uno de nosotros, aún los que seguimos a Cristo nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver, si estamos en el suelo, levantarnos y volver a seguir adelante. Y los que aún no se han arrepentido, sigue esperando pacientemente como el mejor Padre para que nos arrepentamos. Entonces, en eso nuestro corazón da pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos guíe y que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque es por su gracia que somos salvos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esto concluye nuestro servicio y vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy porque eso alienta, nos anima, nos fortalece a buscarte a ti porque son promesas tuyas y tú nunca fallas. Tú eres Dios y siempre nos has demostrado, Señor, que tú estás ahí pacientemente esperando para arrepentimiento, Señor. Nosotros que somos salvos, Señor, te pido que nos des ese corazón para arrepentirnos, porque muchas veces no lo tenemos, Señor. Creemos que sí, Señor, cuando en realidad no, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de arrepentimiento y poder pedírtelo sinceramente, Señor, para poder tener esa relación contigo continuamente, Señor. Y Padre, te pido por los que aún no se han arrepentido, te pido por los que aún, Señor, están velados, Señor, te pido por ellos, Señor, porque tenemos familiares, seres queridos que amamos, Señor, pero aún no te reconocen como Señor y Salvador. Te pido por cada una de esas personas, Señor, para que los atraigas a ti, Señor, que tú, Señor, nos uses a nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Sabemos que compartir tu palabra no es fácil, Señor, pero Padre, te pedimos valentía, Señor. Te pedimos sabiduría para poder hacerlo, Señor. Hay muchas más personas que aún están lejos de ti, Señor, y no quieren nada contigo. O incluso muchas personas que están en la iglesia y creen que son salvos, Señor, cuando no lo son, Señor. Te pido, Señor, te ruego, mi Dios, que sigas trabajando, que sigas obrando, que tu palabra no regrese vacía, que se plante, Señor. Padre, te pido por los que están desanimados, Señor, que los animes, que le des ese amor, Señor. Que vean, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el único camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro, Señor. Padre, sabemos que tú, Señor, puedes hacerlo, y por eso te lo pedimos. Gracias te doy, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor, y reconocemos que te fallamos día a día. Reconocemos como somos pecadores. Padre, ayúdanos, Señor, te necesitamos día a día. Cuídanos durante la semana, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas. A cada uno de mis hermanos también te lo pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Estamos despedidos, hermano. Dios